pedir disculpas porque por la cuestión de la niebla y eso nos costó salir, pero acá estamos haciendo lo que teníamos previsto, que era hoy recorrer, inaugurar en realidad, porque yo no había podido venir, un nuevo edificio escolar, donde funciona un jardín de infantes, el Jardín de Infantes 926 del barrio Kennedy. Yo quiero contar brevemente la historia de este jardín, de este edificio y de todo lo que se está haciendo en infraestructura en la provincia de Buenos Aires. Nosotros desde que llegamos pusimos un énfasis muy importante en la educación en general, en la infraestructura en particular, porque llegamos también a gobernar una provincia después de que por falta de inversiones del gobierno previo hubiera, como ustedes saben, fatalidades, o más bien desastres, vinculados a la falta de reparación y mantenimiento en las escuelas de la provincia. Lo primero que hicimos, creo que fue el primer anuncio que hice, es lanzar un programa que se llamó y se llama Escuelas a la Obra. Es un programa con el cual, a través de un inventario, un recorrido de todos los edificios de la provincia, comenzamos a arreglar primero lo básico, con obras que tenían que ver con luz. ¿Se acuerdan ustedes cuando explotó el gas en una escuela de Moreno? Con gas, con mampostería, es decir, todo lo que tenía que ver en principio con la seguridad de tránsito y de trabajo adentro de los establecimientos escolares. Hoy podemos decir que han pasado más de 6 años y tenemos terminadas de ese plan Escuelas a la Obra, no solo las obras básicas, sino muchísimo más. Son más de 8.500 obras terminadas en escuelas de la provincia de Buenos Aires. Eso remite al mantenimiento, al cuidado. Pero hay otra cuestión que tiene que ver también con la historia del sistema educativo bonaerense y sus edificios, que es que, como algunos saben y otros tal vez no, el sistema se fue ampliando en los años de obligatoriedad. Y es bastante reciente, solo hace 20 años que la secundaria es obligatoria en la provincia de Buenos Aires. Algunos no recuerdan, entonces dicen, ¿por qué entonces funciona un edificio solo con varias escuelas, con varios establecimientos? Bueno, es porque primero se declaró la obligatoriedad hasta 3er año, luego hasta 6º año, y en el medio se fueron haciendo con muchas dificultades, y a veces durante periodos como el que me precedió, la gobernadora Vidal, ¿no?, que cerraba escuelas en vez de abrir escuelas nuevas, escuelas rurales. Lo tengo que decir porque si no, no se entiende todo el esfuerzo que venimos haciendo para que puedan funcionar en los lugares que corresponden cada una de las instituciones educativas. A punto tal que nosotros tenemos 22.000 escuelas en la provincia funcionando en 12.000 edificios. Así que hay una falta, una carencia de edificios. Eso también es algo que abordamos, tanto para el nivel secundario o primario, pero para poder ir dividiendo, porque funcionan juntas y eso dificulta el proceso educativo, dificulta la actividad, pero sobre todo no genera las posibilidades, por ejemplo, de cosas que también estamos haciendo, como ampliar la jornada escolar. Fundamental, no todos lo tienen muy en cuenta, ¿no? Pero cuando llegamos nosotros, el 30% de las escuelas tenían jornada extendida, 5ª hora, en general eran 4, 5ª hora, o también doble turno, ¿no? Jornada completa. Hoy podemos decir que más del 70% de las escuelas de la provincia tienen la 5ª hora. Eso hace que haya un 25% más de hora de escuela en la provincia de Buenos Aires. Cambia como años más de escolaridad por poder quedarse una hora más. Y a veces la limitación es física, porque en un mismo edificio funcionan dos establecimientos y entonces no se puede extender la jornada. Hoy venimos entonces de inaugurar un jardín de infantes que era una obra que veníamos haciendo, soy detallista para que se entienda un poquito más lo que significa. Veníamos haciendo con recursos del gobierno nacional. En toda la historia de nuestra provincia y de nuestro país, los gobiernos nacionales contribuyeron con el sistema educativo de las provincias. Si bien en un momento provincializaron la educación, en los 90,
Dijeron, ahora la educación no es más del gobierno nacional, es de las provincias. Ustedes saben que transfirieron la educación, transfirieron la salud, pero sin la plata. Entonces eso repercutió sobre las provincias. Por eso el gobierno nacional, que recauda todos los impuestos, la mayoría de los impuestos en la Argentina los recauda el gobierno nacional, pero además de una parte mandarle a las provincias, invierte en educación, en salud, es su obligación, y en infraestructura. Entonces nosotros teníamos, cuando asumió el actual gobierno, nosotros teníamos 80 escuelas en construcción, 80 edificios en construcción desde el gobierno nacional. Bueno, las pararon todas. Eso es lo que alguno tal vez, porque alguno, o que me escucha, o que está acá, votó al actual gobierno nacional cuando decía voy a parar toda la obra pública. Y uno decía, bueno, parará alguna por temas de sospecha, cosas. No, paró toda la obra pública. 1000 obras en la provincia de Buenos Aires, 80 escuelas que estaba construyendo la provincia, el municipio, con recursos del gobierno nacional. De esas 80 escuelas, una era el Jardín 926. Estuve recién en el barrio Kennedy, vinieron los vecinos, el acontecimiento de tener el edificio. Eso lo paró, como paró en toda la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina la obra pública. Por eso esta vale más. Esta que inauguramos hoy vale más, porque es una escuela que paró Milei y terminó el gobierno de la provincia de Buenos Aires con presupuesto del fondo educativo que ejecuta el municipio. Así que nos quedamos con el problema y sin los recursos, como nos pasa con la salud, como pasa con todo. Porque el problema fuerte que hay es la crisis económica, el problema fuerte que hay es que la gente no llega a fin de mes, que no puede comprar en los comercios. Hoy me decía alguien del consejo escolar de acá, también del oficialismo, a Pergamino, me decía, bueno, pero no llega el fondo no sé qué, el compensador. El compensador es una parte de los impuestos que se cobran que van a parar a los consejos escolares. No llega porque la actividad económica está parada, porque cierran los comercios, porque la gente se queda sin laburo, porque cierran las industrias. Por esta situación, entonces, la recaudación sufre. Y el otro problema que tenemos, bueno, quiero decir, porque acá nos acompaña también el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que estamos haciendo con la Fundación del Banco de la Provincia de Buenos Aires, bueno, inversiones de diverso tipo. Había una necesidad de que ese jardín, les recomiendo ir a verlo y sobre todo ir a ver a las maestras, a los auxiliares, a nuestros inspectores, a las familias y a los chicos y chicas que van al jardín. Llevamos los juegos desde el Banco Provincia para que haya una plaza adentro del jardín necesitada por el barrio, así que son cosas que hace falta, que seguimos haciendo. Luego, la cuestión de la seguridad, lo decía recién el ministro. Estamos en un momento complicado. Ustedes saben que el gobierno nacional, gráficamente, con esa imagen de la motosierra, que era contra la casta. Bueno, nos enteramos todos los días que lo de la casta no salió bien, ¿no? Pero más allá del problema de los funcionarios, de las denuncias, de todo eso, el otro problema es a quién le cayó el ajuste. El ajuste le cayó a los jubilados. Ese es el principal renglón que recortaron. Así que ni casta ni nada, jubilados y jubiladas. También a los docentes, porque sacó el fondo de incentivo docente, sueldo docente que pagaba el gobierno nacional. No le pagan las provincias las cajas que están no transferidas, o sea, no solo a los jubilados que son los jubilados nacionales de ANSES, no solo al PAMI, los remedios del PAMI, sino también a las cajas provinciales. Y un recorte muy fuerte hicieron en seguridad. Hay un parámetro, los gobiernos que hablan muchísimo de la importancia de la seguridad, dice la historia argentina reciente, no invierten en seguridad. Hoy lo que tenemos es que las fuerzas federales, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, han tenido una merma, una caída en todos los recursos, que es la general, la que ha aplicado Milei en todas las áreas del gobierno. Esto afecta, por supuesto, que los salarios, pero afecta también el equipamiento, la infraestructura, y afecta también un fondo que, en reconocimiento de la situación de la provincia, nos daba el gobierno nacional con su presupuesto. Era el Fondo para la Seguridad. Un fondo para la seguridad que nos permitió mejorar en términos de patrulleros,
Nosotros, ustedes saben que cuando llegamos a la provincia había aproximadamente 700 patrulleros. Es de no creer, pero había 700 patrulleros funcionando para cubrir las cuadrículas. Es de no creer. Entonces, bueno, con esa dificultad, con el tamaño, con el volumen de población, con las dificultades que tiene la provincia, hubo un fondo de seguridad que lo votó el Congreso, hubo un fondo de seguridad que empezó a llegar a la provincia. Eso nos sirvió y siempre lo hemos agradecido, porque la falencia que teníamos en materia salarial, en materia de vehículos, de equipamiento, de tecnología, en materia, digamos, de logística, de formación en la policía de la provincia, la verdad que era, ustedes saben, desde los patrulleros destruidos hasta los uniformes, hasta los chalecos, nada había. Entonces, con ese fondo de seguridad pudimos ayudarnos y llevar adelante importantes inversiones que hay que seguir haciendo. ¿Qué pasó? Llegó Milei. Y su motosierra pasó también por la seguridad nacional y los fondos que mandaba la provincia. Son esos 750.000 millones de pesos de los que nos han privado. Entonces, cuando llegó Milei, nosotros hicimos una inversión histórica en patrulleros, pero había que reponer, hay que comprar. No alcanza con comprar de una vez. Los patrulleros, sabe cualquiera que tenga experiencia, acá el jefe de la policía, bueno, pero quienes manejan, quienes operan, los patrulleros, que son los agentes de nuestra policía, que un patrullero en zonas rurales, pero también en zonas urbanas, no dura lo mismo que un auto de una familia. Está sometido a otro tipo de tareas, así que hay que ir reponiendo. Por eso nosotros, cuando cortó Milei, por primera vez, desde que seguimos haciendo las inversiones de siempre, pero destinamos unos recursos para un fondo específico para la seguridad, que en parte nos permite, sustituir, como pasa en todo, la enormidad que deja de hacer el gobierno nacional. Por eso yo quiero decir que, para que Pergamino sepa, acá están los patrulleros que se compraron con los fondos que puso toda la provincia de Buenos Aires, entre lo que pone directo y lo que le da a los municipios para que compren ahora 10 motos, 8 patrulleros. Y lo más importante, yo quiero agradecerles, porque recién los saludaba, a los agentes y las agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires, 90 efectivos nuevos para Pergamino, así que muchísimas gracias. Les preguntaba recién, algunos son de acá, otros de la región, pero son los que nos cuidan todos los días, así que es muy importante. El otro día, con la despedida, con el funeral que hubo al Indio Solari, también estuvo ahí la policía de la provincia de Buenos Aires, así que de nuevo respetuosa, como yo digo siempre, cuidan al pueblo, pero son parte del pueblo, así que muchísimas gracias.